Hello, this is Ivan Santiago. Mucho gusto de estar con ustedes otra vez en este canal. Hoy continuamos en vivo con las lecciones en cuanto a las oraciones. Hoy vamos a hablar de una oración que realmente duele mucho, duele mucho. Muchas veces nosotros no hemos reconocido, muchas veces nosotros no hemos visto a veces cómo la oración de la sumisión se nos presenta a nosotros. Y es lo que vamos a ver hoy, la oración de la sumisión. Pero antes, como siempre estamos haciendo en esta sección, vamos a escuchar la oración, este canto de la oración, dulce oración. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Tantas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyente espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando estés con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Bueno, hermanos y hermanas, sinceramente muy contento de estar otra vez con ustedes en vivo. En realidad estuvimos allá en la Ciudad de México, en la República Dominicana, y allá estuvimos dando y participando en el... If you don't believe creating SOPs can take seconds instead of hours, you haven't tried Scribe. Check out the thousands of 5-star reviews that... Ahí disculpen. Estuvimos allá en el encuentro iberoamericano y realmente estuvimos muy contentos en estar allá participando con los hermanos y, como quien dice, estábamos celebrando lo que se llama el mes de la hispanidad, juntamente con muchas naciones. Realmente habían, por lo menos según nos decían los hermanos, habían por lo menos unas 8 diferentes naciones representadas allí, hermanos especialmente de México y de acá de Estados Unidos. Así que continuando con el tema de la herencia hispanoamericana,
Este mes se celebran varias fiestas en varios de los lugares acá en las naciones hispanas, así que tenemos, ya la semana pasada tuvimos el descubrimiento de América, aunque realmente no se descubrió América porque ya teníamos acá los indios y las diferentes culturas ya estaban establecidas, pero de todos modos, ¿para qué quitarle a Cristóbal Colón el hecho de que él haya descubierto? Hoy realmente vamos a hablar de una oración que realmente nos da a nosotros bastante dolor. Y digo que da bastante dolor porque realmente a veces nosotros no queremos estar sumisos. No queremos estar sumisos. En realidad, esta oración, la oración de la sumisión, es la oración que nosotros nos rendimos, nos damos por vencido. Es la oración donde nosotros decimos, ya no sé qué hacer, necesito ayuda. Esta es la oración que realmente nos dice a nosotros que deja que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Esta oración realmente es la oración que nos hace ver a nosotros qué tan humildes somos. Y en realidad, esta es la oración que nosotros oímos a aquel publicano. Señor, ten piedad de mí, yo pecador. Déjenme decirles, es muy difícil para el ser humano humillarse. Es muy difícil realmente. Y muchas veces nosotros no usamos la sumisión en nuestras oraciones. Realmente no. Porque a veces que algunos piensan que este tipo de oración nos hace o nos presenta como personas débiles, como personas que no se pueden que no se puede confiar en uno. Este tipo de oración, la oración de sumisión, esta es la oración que a veces nosotros sentimos que no tenemos control. Y a veces que de la misma manera, a veces nosotros pensamos que nadie puede confiar en nosotros. Que hay veces que cuando nosotros usamos esta oración y a veces confesamos nuestros pecados, muchas veces aquellos que nos oyen posiblemente nos miran como pecadores y dicen ellos que no somos dignos de realmente dirigir una oración así. Pero déjenme decirles, y vamos a ver más en detalle estas oraciones. En una ocasión, y ustedes saben bien esta historia, Cristo en el huerto de Getsemaní, Él dice a Dios, hágase tu voluntad. Realmente, Cristo estaba dando una oración de sumisión. Cristo dijo allá en Mateo capítulo 26, verso 42, allá en Juan capítulo 17, capítulo 17 y capítulo 18. Cristo está diciéndole a Dios, yo me sumiso a ti. Dios, yo no puedo hacer nada. Dios, yo no tengo la autoridad. Señor, que se haga tu voluntad. En el ejemplo que nosotros hemos estado hablando de la oración de Cristo, realmente esta oración modelo que Cristo nos dio, realmente nosotros podemos entender y nosotros podemos ver que Cristo dice que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Realmente, sinceramente, esta oración de la sumisión es una oración en la cual Cristo dice, yo no tengo ninguna voluntad. Yo no sé qué hacer. Dios, que se haga tu voluntad. En otra ocasión, allá en Lucas, cuando estaba hablando el ángel con María, dice, yo soy tu sierva. Yo soy sierva del Señor. Y María realmente estaba diciéndole al ángel, estaba diciendo, que se haga tu voluntad. Yo no puedo decidir. Si eso es lo que tú quieres hacer conmigo, de darme a ti la simiente del Hijo de Dios,
que se haga tu voluntad. Yo soy tu sierva, yo soy tu sierva. María estaba diciendo básicamente, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me ayudes en esto que tú me vas a dar. En el Antiguo Testamento hablamos de esta oración en una de las lecciones anteriores, cuando habla de Ana. Ana le decía, habla, que tu siervo escucha. Samuel dice que allá en 1 de Samuel capítulo 3, verso 10, habla, que tu siervo escucha. En otras palabras, Samuel está diciendo, yo no sé qué voy a decir, tú simplemente dime lo que yo quiero que diga, lo que yo quiero que tú me digas, que le diga a la gente. Allá en Isaías también, capítulo 64, en el verso 8, Isaías decía, tú eres mi Dios y nosotros somos barro. Y otra vez la idea, la ilustración que nos da Isaías, y es la ilustración del barro. El barro no decide, el barro no escoge, el barro realmente no tiene él, por decir así, ninguna opción de decidir qué va a hacer. Él tiene que hacer y él tiene que dejar. Él tiene que dejar que Dios lo amolde. En realidad, hermanos, la Biblia nos habla de la oración de sumisión. Y esta oración de sumisión realmente no es una oración que nosotros podemos estar entusiasmados en decirla. No, realmente no. Esta oración de sumisión es una oración que realmente nos dice a nosotros que nosotros estamos resignando a todo. Y muchas veces nosotros nos reservamos lo que queremos decir en estas oraciones de sumisión. Y muchas veces hasta escogemos los lugares donde queremos decir estas oraciones de sumisión. Y muchas veces es mejor, como decía Cristo, cerrar la puerta, entrar en nuestro aposento y ahí derramar nuestro corazón a Dios. Porque muchas veces nosotros estamos lastimados. Muchas veces nosotros estamos adoloridos. Muchas veces nosotros hemos sido ofendidos. Muchas veces nosotros hemos perdido el control. Y realmente, ¿cómo no? Se pierde el control. A veces por las cosas que nos hacen, a veces por las cosas que nos dicen, y perdemos el control. Y muchas veces tenemos que ser humildes y decir, Señor, perdóname. Realmente no quería decir eso, yo no quería hacer eso. Pero lo hicimos de todos modos, lo hicimos. Y esta oración de sumisión es la que nos enseña a nosotros varias cosas. Esta oración nos enseña a nosotros varias cosas. Primero lo que nosotros podemos ver, ¿qué es sumisión? ¿Qué es sumisión? Y realmente esta palabra es muy usada en la Biblia. Es muy usada en la Biblia. Y esta palabra, como decían las palabras de San Agustín, que queríamos que Dios fuera nuestro guía, que Dios fuera el que nos enseñara el camino, que nosotros podamos resignar de lo que nosotros hemos pensado, de lo que nosotros hemos hecho, y que nosotros realmente necesitamos la ayuda de arriba. Necesitamos la ayuda poderosa. Y esta es la oración que nosotros a veces debemos buscar. Realmente, una oración en la cual nosotros nos damos por vencido. Ya no tengo las fuerzas para continuar. Ya no tengo las fuerzas, ya no tengo el conocimiento, ya no tengo la habilidad. Ya estoy roto. Y realmente, hermanos, nosotros hemos estado en esa situación. Hemos estado en esa situación donde nosotros reconocemos que la única cosa que nosotros podemos hacer, que la única cosa que nosotros podemos decir es solamente decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y es rendirnos. A veces nosotros decimos, no, yo no me rindo. Para atrás ni para agarrar impulso. Oh, no, yo no voy a fallar.
Sí, nosotros decimos a veces como Pedro, oh no, Señor, yo no te voy a dejar, oh Señor, yo no te voy a dejar. Y somos los primeros a veces en hacer eso mismo. Pero la oración de sumisión es la oración donde nosotros buscamos la dirección de Dios. Es la oración donde nosotros de seguir la autoridad de Dios. Esta oración es realmente la oración que nosotros le decimos al Señor, queremos que tú seas nuestro guía. Nosotros ya no pensamos en cómo yo lo voy a hacer. A veces hasta que somos tontos o que somos personas que no tenemos ningún conocimiento, y realmente dejar de posiblemente ser hipócritas y decirle a Dios, Señor, ya no sé qué hacer. Señor, ya no sé qué hacer. Déjenme decirles, como ministros del Evangelio, como muchos hermanos, sinceramente, déjenme decirles, muchos hermanos predicadores, realmente ellos a veces llegan a la posición donde ellos dicen, ya yo no sé qué voy a hacer. Ya yo no sé qué voy a decir. Ya yo no sé qué puedo hacer yo con estos hermanos. Déjenme decirles, especialmente a los ancianos de las congregaciones. Ellos pasan por tantas dificultades, ellos pasan por tantos problemas que hay en la iglesia, y nosotros realmente tenemos que reconocer, nosotros realmente tenemos que ver y reconocer que realmente muchas veces los mismos ancianos tienen que decir, ya estoy cansado por la conducta de este hermano, por la conducta de esta hermana. Ya estoy cansado porque siempre andan argumentando, siempre andan criticando. Ya estoy cansado porque realmente no hay cortesía, no hay humildad. Muchas veces nos irritamos por las tantas cosas que nos molestan. Y estos son los tiempos donde la oración de sumisión nos puede hacer tranquilos, nos puede dar esos momentos de tranquilidad, porque nosotros sabemos que hay un poder más grande, hay un poder más superior que puede ayudarnos a nosotros en esas situaciones. Los ejemplos de la Biblia son muchos. Como decía hace unos instantes, tenemos el ejemplo de Cristo, realmente. Cristo, allá en lo que nos dice el Evangelio, Cristo posiblemente él sentía que había perdido todo, que había perdido el control, que había perdido las decisiones. Acuérdense que Cristo, dice la Biblia, que Cristo le decía al mar, cálmate, y el mar se calmaba. Cristo le decía al agua que se convirtiera en vino, y el agua se convertía en vino. Cristo le decía al pan o a los peces que se multiplicaran, y se multiplicaban. Y ahora vemos a Cristo haciendo una oración como nunca antes se ha visto en la Escritura. Una oración de sumisión. Una oración donde Él decía, Señor, ya yo no estoy en control. Señor, permíteme hacer las cosas que tú quieres, no las que yo quiero. Cristo decía, oh Dios, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Dios, oh Padre, yo no quiero pasar por esta agonía de la crucifixión. Yo no quiero pasar por esta agonía de estar alejado de ti. Y Cristo le dice a Dios, Dios, yo quiero que me sigas amando. Señor, yo voy a dar la vida por el hombre, pero guárdame que yo pueda volver a ti. Y hermanos, déjenme decirles, cuando nosotros leemos o cuando nosotros oímos las palabras de ese clamor de Cristo a Dios, no solamente desde el Getsemaní, pero también desde la cruz, nosotros entendemos que es una oración de sumisión. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros también reconocer como reconoció Cristo, reconocer como reconocía Isaías, o reconocer como reconocía Samuel o María? Que nosotros simplemente somos siervos inútiles.
y que tenemos nosotros que dejar que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Porque es solamente Dios que nos puede ayudar. Es solamente Dios que nos puede ayudar. La palabra de sumisión también es la oración de sumisión también es una oración que realmente no es que nos va a debilitar, sino que es una oración que nos va a enseñar confianza. Porque realmente vamos a reconocer que nosotros no somos nada, Cuando nosotros estamos orando por alguien que está enfermo, realmente estamos sumisos delante de Dios, porque realmente nosotros no tenemos ningún poder para sanar a nadie. Nosotros no tenemos ninguna habilidad de darle más vida a alguien. Nosotros no tenemos el poder como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvo Cristo, de mirar el corazón de las personas y mirar que eran malos y decirles directamente a ellos: ustedes son malos, generación de víbora, de generación que sirve al diablo. No, nosotros no tenemos eso. Pero lo único que podemos hacer nosotros, una oración de sumisión y decirle a Dios: Dios, son tu pueblo. Dios es tu iglesia. Dios, tú eres el creador y el sustentador de tu iglesia. Y nosotros reconocemos con esta oración de sumisión que la iglesia es de Dios, que la iglesia es de Cristo, que es el reino de Dios, es el reino de los cielos, que simplemente nosotros no demostramos debilidad al orar de esta manera, simplemente mostramos confianza. Pero otra cosa también que nosotros debemos entender, que la oración de sumisión es una oración que realmente es de un proceso. Es de un proceso realmente. Y este proceso es un proceso que realmente a veces nosotros no lo hemos entendido. Y este proceso es básicamente los diferentes pasos. Nosotros entregamos nuestra actitud y nuestra voluntad a Dios. Dejamos que Dios tome control de nuestra vida. Nosotros manifestamos confianza en Dios, sabiendo que Dios es el que va a proveer, Dios es el que va a ayudar. Nosotros simplemente a veces, si tenemos los pecados, confesarlos y solamente esperar en la misericordia y en el amor de Dios para que Él nos transforme y para que Él nos ayude a practicar la humildad. Realmente, hermanos y hermanas, déjenme decirles, hay tantas cosas que nosotros deberíamos decirle a Dios. Hay tantas cosas que nosotros deberíamos poner delante de Dios, como son estas oraciones de sumisión. Que realmente a veces nosotros oramos de una manera que pensamos que lo que yo quiero es lo que Dios debe darnos. Hablamos a Dios como que Dios tiene que darnos. A veces nosotros ni admitimos que Dios es el que nos controla, que Dios es el que nos está ayudando, que Dios es el dueño, que Dios es el que perdona nuestros pecados cuando nosotros nos humillamos y otra vez manifestamos sumisión delante de Dios. Allá Santiago capítulo 5, verso 16 en adelante, nos habla, dice que hay que confesar nuestros pecados. Otra vez, eso es sumisión. Eso es sumisión. Cuando yo admito, yo tengo faltas, yo tengo pecados. Yo he hecho malas cosas. Dice, confiesa tus pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados o salvados. La palabra sanados y la palabra salvados es la misma idea, la misma traducción. Pero otra vez, sumisión. Algo interesante todavía con esta oración de la sumisión es que la oración de sumisión primeramente nos da a nosotros que nosotros debemos aprender un poquito más lo que es más importante y lo que no es importante.
La oración de sumisión nos ayuda a nosotros a ver qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente importa. Y nos permite a nosotros de escoger la mejor cosa, la mejor cosa. Muchas veces nosotros miramos a nuestros trabajos como que son los deberes de ayudar. Y muchas veces nosotros estamos perplejos y concentrados en que somos guías, somos predicadores, somos maestros. Y muchas veces nosotros hemos olvidado que nosotros estamos en peligro también. Muchas veces Cristo nos quiere dar una paz interna. Cristo nos quiere dar la fuerza. Pero muchas veces nosotros tenemos que ver y reconocer que realmente nosotros no somos todo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Otra vez, hermanos, tenemos nosotros que entender que la oración de sumisión nos ayuda a nosotros a entender qué es lo más importante. Mira, notemos nosotros qué tanta fuerza tenemos o qué tanto conocimiento tenemos. Pero en realidad nosotros somos muy débiles. Y somos tan débiles que el diablo constantemente está tratando de destruirnos. Y esto a veces por la arrogancia o por la ignorancia. Muchas veces nosotros pensamos que conocemos mucho, pero no conocemos nada. Y muchas veces nosotros tenemos las prioridades en las cosas equivocadas. Cristo nuestro Señor nos enseña realmente que el que debe estar la prioridad en nuestra vida es Dios mismo. Es Dios mismo. No nosotros, no nuestras habilidades, nuestras propias habilidades, sino Cristo mismo. Lucas, capítulo 12, versos 22 y hasta el verso 31. Pero leyendo una porción de esta narración allá en Lucas dice, dijo a los discípulos, dice, por tanto os digo, no se afanen por la vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren ustedes los cuervos que no siembran, no ciegan, ni tienen casas, ni tienen graneros, pero Dios los alimenta. Y otra vez Cristo está hablando de la sumisión nuestra. Que nosotros no debemos comportarnos de la manera que nosotros somos infalibles. Que nosotros somos infalibles. Romanos capítulo 15, versos del 1 en adelante. Nos habla allí que nosotros debemos confiar en Dios. Que nosotros debemos comportarnos como que somos personas débiles. Que nosotros debemos realmente reconocer que nosotros no tenemos todo en esta vida. Que todo viene de Dios. Dice Romanos 15, versos 1 en adelante. Así que, hermanos, los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, no agradándose a sí mismo. Cada uno de nosotros ayude o agrade a su prójimo. Y esto es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Otra vez la sumisión de Cristo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Porque todas las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Y Dios es paciente y Él nos da consolación. Otra vez, esta es una oración de penitencia. Es una oración donde nosotros no nos demostramos egocentristas, donde nosotros no nos estamos llenando de nuestro yo. Nosotros realmente reconocemos lo que es más importante y nosotros buscamos y seguimos las cosas del Señor. También la oración de sumisión es una oración que realmente también nos ayuda a nosotros a entender que no podemos cambiar el ambiente, que no podemos cambiar lo que pasa a nuestro alrededor. Y realmente otra vez tenemos que entender y tenemos que reconocer que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos sostiene, que realmente nosotros no tenemos nada que nosotros podamos alcanzar, que solamente nosotros podemos vivir de acuerdo a la manera que Dios nos enseña. Es difícil vivir con muchos hermanos, realmente déjame decirles. Es muy difícil a veces vivir con muchos hermanos. Tomemos por ejemplo el matrimonio. Yo sé que en la iglesia del Señor hay muchas parejas que realmente ellos o ellas están sufriendo. Porque realmente la condición en su matrimonio es muy tóxica, es muy desesperante. Y realmente a veces nosotros tenemos que reconocer que no podemos controlar a lo que están a nuestro alrededor. No podemos controlarlo. El apóstol Pedro da un buen consejo realmente. El apóstol Pedro da un buen consejo. Y este consejo es de que la mujer que viva con un hombre que no es cristiano, dice que ella lo va a ayudar con su conducta. Y otra vez, hermanos, ¿cuántas veces estas hermanas o cuántas veces estos hermanos van a hacer estas oraciones de sumisión? Realmente de sumisión, pidiéndole a Dios que Dios le ayude a vivir con esta persona que posiblemente no es cristiana, a esta persona que posiblemente no es creyente, esta persona que posiblemente está abusando de ella. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo entre ustedes. Pero déjenme decirles, hermanos, yo he estado en conversaciones donde hay hermanos que realmente tienen problemas con otros. Y hay veces que estos hermanos no se soportan el uno al otro y mucho menos se perdonan. Otra vez, esos son los hermanos, las hermanas que necesitan este tipo de oración para que ellos puedan realmente tomar y ver y reconsiderar y poder así de esta manera reconocer que realmente nosotros debemos soportarnos. Otra vez, ¿cuál es la definición del amor? Dice que el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Que el Señor en realidad nos guía, nos ayuda a andar, nos ayuda a dormir en paz, nos ayuda a hablar de una manera amorosa, aún a pesar de que no hay paz en nuestra vida. Otra vez la oración de sumisión. Esta es la oración que realmente sobrepasa todo el entendimiento y todo el razonamiento, por decir así.
Y muchas veces, aunque nuestro corazón esté sangrando, aunque nuestro corazón esté adolorido, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, como dice Colosenses, perdonándonos unos a otros de la misma manera que Cristo nos perdonó. Y déjeme decirle, realmente Cristo nos perdonó de una manera que nosotros nunca vamos a poder imitarla. Nunca vamos a poder imitarla. Pero Cristo nos está hablando de que nosotros debemos realmente reconocer que no vamos a poder cambiar el ambiente. No vamos a poder cambiar las personas. En realidad, y no es mi trabajo de todos modos cambiar las personas. Es el trabajo del Evangelio. Y lo único que podemos nosotros es orar y enseñar. Y dejar que el Evangelio convierta a las personas. Esta oración también de sumisión es una oración que nos habla a nosotros de penitencia, que nos habla también de martirio. Y dicho sea de paso, vamos a hablar un poquito más profundo en la oración de penitencia. Ahora la pongo aquí porque realmente tiene que ver bastante con la oración de sumisión. Y la palabra de penitencia realmente es el dolor que a veces causa el trabajo del Señor. Y sí es verdad, no es que personas sean martirizadas como lo fue Esteban, no es que personas mueran como murió Jacobo, pero debemos reconocer que muchas veces nosotros somos martirizados de otras maneras, que nosotros realmente pasamos martirios, pasamos una vida de dolor, pasamos una vida que realmente, bueno, el apóstol Pablo lo puso de esta manera. A veces nosotros perdemos el sueño. Muchas veces nosotros perdemos el apetito. Y a veces nosotros lloramos porque no sabemos cómo vamos a ayudar a la gente. Y otra vez la oración de sumisión es una oración que nos ayuda a nosotros ver que solo Dios nos puede ayudar, que solo Dios puede suplir las necesidades y que solo Dios es el que nos puede dar la gracia. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos estado en penitencia? Hemos estado en este estado de dolor. Y a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, concédeme el amor de amar a los que no me aman. Señor, concédeme el entendimiento de entender a aquellos que no entienden. Señor, ayúdame a ser justo para que estos también me vean a mí y imiten, así como yo imito a Cristo. Realmente, hermanos, nosotros debemos enviar oraciones de súplica delante del Señor muy a diario. Que realmente, si no lo hacemos así, realmente vamos nosotros a sufrir más. El apóstol Juan lo puso de esta manera. Capítulo 1 de Primera de Juan, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces, por las situaciones que nosotros nos encontramos, muchas veces porque gente no son agradecidas. Estuve escuchando ahora en estos días una plática de mi hijo que le estaba hablando de los 10 leprosos y cómo solo uno regresó, y uno de los puntos que dijo mi hijo en esta presentación, que posiblemente los 9 no regresaron porque no vieron la necesidad y ellos simplemente estaban obedeciendo al Señor. El Señor les dijo directamente: vayan ustedes y preséntense a los sacerdotes y hagan su ofrenda. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué la gente hace las cosas que hace. Y hay veces que nosotros pensamos que la gente no nos está escuchando, que la gente no nos está entendiendo. Y muchas veces nosotros sentimos que estamos nosotros martirizados, cuando en realidad tenemos que entender, es la iglesia
del Señor. Proverbios allá en el capítulo 8, algunos de los versículos que dice allá: yo la sabiduría habito con la cordura, y halló la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio, yo la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los principales determinan justicia. Las palabras del proverbista allá nos están hablando de perdón, nos están hablando de ayuda, pero también nos están hablando de gracia. Cuando nosotros esta noche vayamos a Dios en oración y nosotros le digamos al Señor directamente: Señor, yo me humillo delante de ti y quiero darte las cosas que me están molestando. Y solamente te pido a ti que primero me perdones, que segundo que me ayudes, y tercero, darte gracias, darte gracias. Porque otra vez, eso es básicamente una oración de sumisión. Eso es una oración de sumisión. También la oración de sumisión es una oración cuando no vemos lo que pedimos. Y realmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos orado a Dios? Por cosas. Y no salieron como yo lo pedí. No salieron como yo lo oré. Oh Dios, yo te pido, y ahora se están pidiendo las oraciones por nuestro hermano Julio Mesa, por allá por el área de Monterrey. El hermano Julio Mesa está muy, muy enfermo. Y en realidad, muchas de las cosas que he leído del hermano Julio Mesa realmente me causan a mí dolor. Un hermano muy dedicado, un hermano muy consagrado. Pero ¿por qué no salen las cosas bien? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones cuando pedimos por salud? Otra vez, aquí viene la oración de sumisión. Cuando nosotros tenemos que decirle al Padre: tu voluntad y no la nuestra. Cuando nosotros pedimos a través de Jesucristo y decirle a Cristo: Señor, haznos entender por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. O cuando el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones y Él nos ayuda para que nosotros veamos que Dios sabe lo que hace, que realmente nosotros no conocemos el futuro, que nosotros realmente tenemos que aceptar la voluntad de Dios, Y es solamente eso. No podemos hacer nada más. Simplemente aceptar la voluntad de Dios. Salmo 121, una oración de sumisión que nos da el salmista. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará al pie al resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará en todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Otra vez, hermanos, una oración de sumisión. Porque déjenme decirles, muchas veces
nuestra oración que nosotros hacemos a veces de prevención para que haya salud y no haya algo peor, a veces se va a convertir en una oración que salió mal. A veces se va a convertir en una oración que realmente eso no era lo que yo pedía, eso no era lo que yo quería, eso no era por lo cual yo estaba orando. Pero nosotros llegamos a la realización de estar sumisos delante de Dios. Y como dice el salmista, tener cautela en lo que nosotros pedimos, tener honestidad en esperar que Él nos conteste, pero otra vez reconocer que es la voluntad de Dios, que Dios es el que sabe lo que hace y que nosotros realmente no deberíamos acusar a Dios con nuestras lenguas, usando palabras crueles o palabras negativas cuando las cosas no salen como nosotros estamos orando. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12 lo pone de esta manera. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Señor guardará nuestra salida, pero Él guardará nuestra entrada. Y ahora depende de nosotros, cómo nosotros le estamos orando a Él, cómo nosotros le estamos pidiendo a Él. La oración de sumisión es también una oración que no todo va a ser feliz. Realmente no. Realmente nosotros podemos entender que tenemos que sujetarnos al Señor. Que tenemos que sujetarnos a su disciplina. Y nosotros sabemos que aquel que respeta a Dios, respeta su disciplina, que nosotros realmente vamos a tener sufrimiento. Vamos a tener sufrimiento realmente. Vamos a tener sufrimiento porque realmente la disciplina, por decir así, a veces no es una disciplina fácil. No es una disciplina fácil. Nosotros debemos aprender a aceptar que muchas veces Dios nos va a dar cosas en nuestra vida que en lugar de hacernos felices, nos va a hacer triste, posiblemente porque el orgullo de nosotros, posiblemente por el egoísmo, posiblemente porque somos obstinados y a veces no queremos cambiar. Y a veces nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, líbranos de ser insensatos. Dios, ayúdanos a entender tu disciplina. Tenemos que decirle a Dios, líbranos de no confiar en nosotros mismos. Otra vez, una oración de sumisión, una oración de entrega, una oración donde nosotros vamos a experimentar que Dios nos ama. Hebreos capítulo 12, verso 11. Toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, de alegría, contentos, qué bueno que Dios me castigó, qué bueno que Dios me dio. No, realmente no, sino de tristeza. Pero después nosotros nos damos cuenta por qué fue que el Señor nos llenó de esa tristeza, porque Él nos quería llenar de un gozo espiritual. Dios nos quería dar un espíritu de fortaleza, pero antes de darnos ese espíritu de fortaleza, Dios nos iba a llamar a la realidad. Nos iba a llamar a la realidad. Nosotros tenemos que orar al Señor diciéndole, Señor, ten paciencia de mí. Señor, oigo tus mandamientos, oigo tu palabra, oigo lo que dices, ten piedad de mí. Señor, te pido perdón por las cosas que he hecho,
las cosas que hice hoy o hice ayer, o posiblemente las que voy a hacer mañana, y siempre reconocer que Dios nos va a disciplinar, nos va a disciplinar. Proverbios dice ya en el capítulo 3, en el verso 11 y verso 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo, otra vez, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, así como el Padre al Hijo, a quien quiere. Nuestro Señor Jesucristo nos va a llenar de gozo, pero muchas veces antes de que llegue el verdadero gozo, vamos a tener que pasar por tristezas, por tristezas. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos más oraciones de sumisión. No oraciones de autosuficiencia o de egocentrismo. No oraciones que siempre pedimos y nunca nos humillamos. A veces nosotros hacemos oraciones de arrogancia, de desprecio, de odio. Muchas veces nosotros hacemos oraciones de obstinación. A veces oraciones que no son realistas. Cuando nosotros deberíamos entender el principio de la oración de sumisión, que realmente el Señor nos va a enseñar, que el Señor nos va a disciplinar, que el Señor nos va a enseñar qué es lo importante en esta vida. Y muchas veces va a ser la penitencia, muchas veces va a ser la tristeza, muchas veces nos va a enseñar la humildad, pero sobre todo nos va a transformar, nos va a enseñar a ser y tener gratitud. Al confesar nuestras faltas, al confesar nuestros errores, al reconocer que realmente muchas veces nada podemos hacer. Simplemente esperar en que Él nos dé. Y otra vez, como decía, esta es una de las oraciones más difíciles que nosotros nos encontramos hoy en día. Y es una oración que realmente a veces nosotros no la hemos hecho muy a diario. No las hemos hecho muy a diario. Muchas veces nosotros no estamos buscando que Dios se haga la voluntad de nosotros. Y que si es enfermedad lo que vamos a tener, aceptarlo como el mismo Cristo. Si es pérdida de trabajo, pérdida de relaciones, otra vez, Dios sabe lo que hace. Nosotros simplemente tenemos que aceptar con fe. Y eso es precisamente la palabra fe. La palabra fe, nosotros aceptamos las cosas que no vemos, cosas que no sabemos ni qué va a pasar. Nosotros simplemente pedimos. Pedimos a Dios por su ayuda para que Él elimine las cosas que Él sabe que deben ser eliminadas de nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, por ayudarnos a ver y entender las oraciones de sumisión. Porque tu Hijo Jesucristo nos dijo que Él quería enseñarnos a orar. Y tu mismo Hijo Jesucristo, Él nos enseñó que hay que hacer oraciones de sumisión. Que hay muchas cosas en esta vida. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos alterar. Que solamente tú, con tu poder, tú, en tu sabiduría, puedes cambiar. Que hay veces que nosotros vamos a sentir dolor, tristeza, y eso viene porque tú nos amas, porque es la disciplina tuya.
Y que nosotros, como el mismo profeta, como el mismo salmista, que nosotros simplemente debemos reconocer, y Cristo nos enseñó, somos siervos tuyos, que se haga tu voluntad en nosotros, que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace su voluntad en el cielo. Permite, Padre Dios, que las palabras que hemos hablado hoy sean palabras que ayuden a muchos de mis hermanos y hermanas que están en situaciones muy adversas, que simplemente tenemos que arrodillarnos, humillarnos y dejar todo en tus manos. Y solo eso te pedimos, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, la próxima lección, el próximo paso, la próxima área que vamos a ver en cuanto a la oración va a ser las oraciones de penitencia. Y déjenme decirles, hay muchas oraciones de penitencia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y como decía anteriormente, tuve un placer de estar allá en el encuentro iberoamericano y conocí a muchos de los hermanos o hermanas que siempre veo sus saludos ahí en la pantalla, y muchos de ellos tuve la oportunidad de conocerlos personalmente y me agradó las palabras de aliento y los comentarios que me dieron en cuanto a las lecciones. Y sinceramente, muy contento que estoy por eso, y realmente me esfuerzo porque quiero no solamente ayudarme a mí mismo, pero también ayudar a la iglesia del Señor. Ayudar en las cosas que realmente nosotros podemos hacer y buscar para servir a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios me los ayude, y hasta la próxima ocasión. Y terminamos con el himno que quiero terminar todo el tiempo: Loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptad, de su divino amor la ley postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, Loores dad a Emmanuel y proclamad Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamad Rey. Gentiles que por gracia del gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo os libra, load, al que de vuestro ajenjo